Buenas, queridos hermanos, amigos y estudiantes. En esta ocasión hablaremos sobre el informe de lectura. Dentro de este veremos su concepto, clasificación, tipología y su aplicación en la literatura o la gramática española. Para tales fines, he anexado a este video un video educativo para que nos sirva de marco referencial al momento de estudiar dicho tema. Quiero decirte por último que te suscribas a este canal activando la campanita para que reciba en modo de notificación todas las informaciones que hayamos de subir a esta plataforma. Sin más preámbulo te presento el tema de hoy, que es el informe de lectura. Hola muchachos, hoy les voy a hablar del informe de lectura. El informe de lectura es una metodología de estudio que nos permite recoger información sobre un texto escrito. A través del informe de lectura de esta metodología nos vamos a volver lectores competentes, es decir, lectores capaces de comprender las ideas de un texto, de comparar lo que éste expresa con otros libros, con películas, con otros productos ficcionales y culturales. Vamos a valorar el contenido de un texto, su estilo, su estructura, es decir, que vamos a volver significativo lo leído. El informe de lectura pues nos sirve para explicar, analizar, argumentar. El propósito principal de un informe de lectura es fomentar el pensamiento investigativo. ¿Por qué? Porque a través de él ampliamos nuestros conocimientos, recogemos información y estructuramos nuestras ideas y nuestro pensamiento. Y el objetivo principal es un objetivo que nos va a volver más críticos, vamos a forjarnos nuestro criterio. Todo informe de lectura es la respuesta a un interrogante, a unos requerimientos previos y tiene unas pautas. La primera de ellas es señalar las referencias bibliográficas. En el caso del plan lector, si lo que nos están pidiendo es un informe de lectura sobre una novela o un libro de cuentos, vamos a señalar el título de la obra, el nombre del autor y los capítulos que nos han asignado para realizar el informe de lectura. En el caso de una lectura para una investigación, para el trabajo de grado, por ejemplo, vamos a seguir las normas APA, es decir, vamos a señalar el autor, el título de la obra, el año de publicación, la editorial, el soporte, los capítulos, etc. El siguiente paso es el resumen. Vamos a realizar un resumen, es decir, vamos a reconstruir lo que el texto expresa. Vamos a traducir el texto a nuestro propio lenguaje. Vamos a parafrasear el texto. De esta manera seleccionamos lo más importante de lo leído, las ideas más relevantes y las reproducimos a nuestro modo. Esta es el primer acercamiento hacia el texto, resumirlo. Resumimos porque comprendemos, porque podemos reconstruir. Luego vamos a determinar el propósito del autor, es decir, que vamos a dejar claro en nuestro informe de lectura cuál es la mirada del autor sobre determinado tema, de qué forma él nos expresa algo y nos pide a nosotros como lectores que reaccionemos. Nos quiere convencer, nos quiere expresar los sentimientos que tiene acerca de un tema, nos quiere asustar, nos quiere conmover. ¿Qué pretende el autor con ese texto? ¿Qué lo motiva? ¿Qué intención tiene al escribirlo? Luego vamos a pasar al contexto, es decir, determinar ahí en el informe a quién se refiere el autor, qué nos cuenta, qué menciona en ese texto, cuándo está ambientado el texto, o sea, en qué época, dónde está situada la acción del texto, es decir, las referencias hacia la realidad. Luego pasamos al otro paso, que es la exposición del argumento desarrollado en el texto, es decir, la exposición de la idea central, cómo el autor nos presenta la idea general, la idea más importante del texto, cómo la expresa, cuál es la estructura
de ese texto, cómo lo narra o cómo nos presenta la idea. De ahí pasamos a la extratextualidad, es decir, la relación de la obra que estamos leyendo, del texto que estamos leyendo, con otras obras, con otros textos, sean los que hemos visto en clase o unos que ustedes conozcan. Estos textos pueden ser películas, series o otros libros. Vamos a comparar para comprender mejor. Luego pasamos a la opinión personal. Aquí vamos a hacer una valoración tanto estética como afectiva del texto. Estética, ¿por qué? Porque vamos a valorar la forma que el texto tiene, la calidad, la claridad, cómo nos presenta la información. Y afectiva porque vamos a decir cómo nos sentimos al leer, qué sentimos. Luego pasamos a citas, es decir, vamos a coger unos fragmentos que consideremos importantes y los vamos a poner ahí. Para que nuestro informe de lectura quede bien hecho, tenemos que seguir estas recomendaciones para que nos quede bien expresado en el texto este informe, esta recopilación de ideas. Pues primero vamos a realizar una lectura atenta, es decir, al leer vamos a tener claro por qué estamos leyendo. Vamos a generar preguntas durante la lectura. Vamos a subrayar lo que consideremos más importante. Vamos a identificar las palabras desconocidas y si tenemos que releer, pues releemos. Y a la hora de redactar vamos a emplear la tercera persona. Es decir, no vamos a decir yo quiero, yo sé, yo pienso, sino que vamos a hacerlo de manera impersonal. Y vamos a dividir las ideas del texto en párrafos. Siempre lo vamos a hacer en párrafos. Y obviamente cada parte del informe de lectura debe ir separado y discriminado. Bueno muchachos, así pues vamos a realizar una lectura significativa de los textos propuestos durante el año escolar. Muchas gracias.